Buenos días, dado que la semana que viene comienzan mis exámenes finales en el primer año de Bachillerato Internacional, me gustaría compartir cuál es el sistema de estudio que estoy siguiendo. En este vídeo me voy a centrar específicamente en asignaturas un poco más teóricas, como serían biología o química, que como comenté en el vídeo anterior, ambas las estoy cursando a nivel superior y están resultando ser de las materias más difíciles que estoy llevando este curso. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Ahora sí voy a comenzar a mostraros cuál es mi sistema de estudio que sigo. Este se encuentra dividido en tres fases. La primera, que sería la fase de captura de información, la siguiente, que sería el procesamiento de dicha información, y en último lugar estaría el propio estudio de la información. Voy a ir mostrando cada uno de los puntos que conforman las fases con las aplicaciones, herramientas e incluso técnicas de estudio que yo mismo voy empleando en cada una de estas etapas. Comenzando con la fase inicial, la de captura de información, el primer punto consiste en la lectura preliminar del contenido que se vaya a dictar en la clase. Esto comienza 1 o 2 días antes de la propia clase. En mi caso, tenemos un orden de temario que seguimos estrictamente y esto permite ubicarte y saber de qué temas van a ir las siguientes clases. Esto sirve bastante para realizar una comprensión activa durante la clase que va a ser crucial para más adelante seguir con los estudios. Yo esto lo hago en los libros digitales que tengo para cada curso que están alojados en la aplicación de Cognity, pero en realidad sirven para cualquier otro libro de texto. Lo importante es llegar a la clase de las explicaciones con ya algunas ideas claras y conceptos sobre los que van a ir el tema. Los siguientes puntos se realizan durante la propia clase, y es que el segundo consiste en llevar un recuento de qué se va dictando en cada clase. Yo en lo personal utilizo la aplicación de Notion, que aparte de para organizar otro sistema de productividad, también hago una entrada después de cada hora o cada periodo de clase donde voy registrando la asignatura, la fecha y de qué subpunto a qué subpunto se han dictado clases ese día. Esto es crucial para más adelante programar las sesiones de estudio y de revisión del temario. El siguiente punto consiste en durante la clase prestar toda la concentración que se pueda. Lo más importante es realizar una comprensión activa de lo que está diciendo el profesor, así que para ello habría que apagar los dispositivos electrónicos o alejar libretas, libros o estuches. En general, cualquier cosa que te pueda distraer, ya que tendrías que tener tu foco pleno en las palabras del profesor y las explicaciones que esté dando e intentar retener la mayor cantidad de información posible. Yo en lo personal, en asignaturas como biología, muchas veces también tengo el libro digital abierto, pero únicamente lo utilizo para añadir alguna anotación en los libros o incluso subrayar alguna palabra. Pero más allá de eso, aquí lo importante es quedarte con toda la información que puedas. Y el cuarto y último punto de esta primera fase consistiría en 1 o 2 días después de la clase, donde se dicten las explicaciones, realizar una relectura del temario otra vez. Esto es muy útil, pero siempre y cuando se intenten consultar otras fuentes. Es decir, en mi caso, yo para este punto no utilizo Cognity, sino que consulto otras fuentes de información que normalmente suelen ser libros de otras editoriales que tratan los mismos temas del bachillerato internacional, pero estos los tengo almacenados en mi nube personal académica, que en mi caso sería OneDrive. En realidad aquí lo importante sería consultar la presentación del profesor de PowerPoint o los libros que estéis siguiendo para hacer una última lectura de todo el temario e intentar otra vez retener la mayor cantidad de información posible, porque todo esto va a ser crucial para la siguiente fase, que sería el procesamiento de la información. La siguiente fase consistiría en el procesamiento de esa información, y el primer punto de esta fase sería la de realizarte controles con preguntas que saques de distintas fuentes de información, para que así ganes conciencia de qué información ha sido con la que te has podido quedar y lo más importante, cuál se te ha olvidado. Para esto se pueden aplicar muchas herramientas. Yo en lo personal me apoyo bastante en la guía de cada curso del BI, ya que como lo proporciona el propio Bachillerato Internacional, incluyen varias preguntas que cobrarán importancia en los exámenes y que el alumnado debería ser capaz de responder con claridad. Pero en realidad para esto también sirven cualquier otro libro de texto que seguramente te incluyan preguntas sobre los temas que se hayan explicado y así tú puedes autocorregirte y saber más o menos cuál ha sido la información que has podido retener de mejor manera. Otra herramienta que ha surgido últimamente y que también puede cumplir esta función de manera increíble es ChatGPT. ChatGPT tiene la capacidad de tú adjuntarle los archivos que tengan que ver con tu materia y luego pedirle que te haga una serie de preguntas, aunque sea tipo test, con las que tú te puedes autocorregir también con su ayuda y así otra vez ganar conciencia de qué información ha sido la que te hace falta revisar. Después de esta primera sesión de revisión ya podemos comenzar a dar el siguiente paso, que consistiría en tomar apuntes. Yo los apuntes para asignaturas como biología o química los hago en GoodNotes, una aplicación que a mí en lo personal me resulta muy útil porque no solo puedes añadir texto, escribir, hacer diagramas, esquemas e importar imágenes, sino a mí lo que más me sirve es que puedes añadir
plantillas como las que estáis viendo en pantalla que sirven para hacer apuntes siguiendo la técnica de Cornell. Como podéis estar viendo ahora mismo, consiste en una hoja que está segmentada en varias partes. La primera iría el título o tema del que va el apunte. En la parte de la derecha, que es la más grande, es donde iría todo el cuerpo con los apuntes y anotaciones. En la izquierda habrían varias preguntas, palabras clave de lo que trata el cuerpo del apunte, y en la parte final irían conclusiones o incluso un resumen final de lo que se ha aprendido en toda esa hoja de apunte. De esta manera podemos optimizar la hoja y quede una pieza de contenido bastante buena para que luego puedas revisarlo con mayor claridad. Yo estos apuntes siempre los hago con la guía de la asignatura delante, que como he comentado proporciona el propio Bachillerato Internacional y es de mucha utilidad, pero las explicaciones para cada subpunto de la materia que tenga que anotar las hago consultando bastantes fuentes de información, porque de esta manera me puedo forzar a mí mismo a leer varias versiones que al fin y al cabo están comentando lo mismo, pero hace que se me quede mejor la información. Y así puedo consultarla y acabar escribiendo los apuntes de la manera más simple posible, pero a la vez más eficiente. El último paso se haría un par de días después de la elaboración de los apuntes preliminares, y este consistiría en darle la forma óptima a los apuntes. En mi caso, como estos apuntes estarían digitalizados, es muy sencillo mover la disposición para añadir imágenes, diagramas, cambiar el tipo de texto, pero aquí lo más importante sería comenzar ya a establecer jerarquías. Y este método es muy bueno, sobre todo si lo implementas con subrayadores de colores. Aquí no me voy a meter con los tipos de colores que deberías de usar, porque eso en realidad cobra menor importancia, ya que cada uno tiene su propia jerarquía de colores, pero sí que en asignaturas como biología, que es en la que principalmente me estoy basando, es muy importante siempre tener en mente qué concepto engloba cada concepto, y de esta manera nunca te pierdes el hilo del tema y así siempre se te pueden quedar mejor las cosas. Así que en esta revisión se le da la forma óptima a los apuntes para que ya queden súper bien, y además se le añaden las jerarquías por colores. Ahora sí voy a comenzar a explicaros la última fase, la del estudio de la información, que a pesar de todos los puntos que hemos llevado a cabo anteriormente, yo eso no lo considero estudio como tal, porque como he comentado, ha sido más bien la captura de la información y todo el procesamiento, en este caso, a unos apuntes que más adelante los utilizaremos para estudiar. Toda esta fase de estudio sigue una estructura de organización temporal que se aprovecha de dos técnicas de estudio muy interesantes. La primera sería el time blocking, que básicamente consiste en asignar una franja de horas en tu agenda o calendario o lo que sea que utilices para organizarte, y así dedicarlas íntegramente a la concentración en una sola asignatura o tema para estudiar. Esto es muy útil también para hacerte consciente de la cantidad de horas que le estás dedicando a cada asignatura por separado y qué temas te están llevando más tiempo que otros. Y la siguiente técnica de estudio sería la técnica de Pomodoro, que es de las más conocidas, y a mí en lo personal, a pesar de que considero que tengo una buena capacidad de concentración, me sirve bastante para obligarme a mí mismo a tomarme un descanso cada hora o hora y media que pasa de una sesión de estudio, sobre todo cuando hay días que tengo que hacer varias sesiones de estudio seguidas. Ahora sí, dependiendo del tema que tenga que estudiar en estas sesiones de estudio, planteo la estrategia de maneras diferentes, pero normalmente la estructura consistiría en programar revisiones cortas periódicas a lo largo del tiempo para así combatir la curva del olvido. Esta técnica se conoce como repetición espaciada y es muy útil sobre todo en casos como los míos, que yo, como comenté en el anterior vídeo, me juego casi toda mi nota en los exámenes finales del segundo año, así que no puedo permitirme comenzar a olvidarme la información y tengo que siempre estar reteniendo todos los conceptos de manera acumulativa. Otro consejo que siempre aplico en mis sesiones de estudio es que al final de ellas tengo que haber sido capaz de explicar todo el tema con un vocabulario tan sumamente simple que un niño pequeño lo podría llegar a entender. Y esta técnica se conoce como la técnica de Feynman y es muy útil porque te hace ver cómo de bien has llegado a comprender un tema cuando, cambiándole palabras y que no alteren mucho el significado final, eres capaz de transmitir esa información de tal forma que se la estés explicando a otra persona o incluso recitándola en voz alta, y así eres consciente no solo de cómo lo has comprendido, sino de cómo se diferencia lo que has estado estudiando de lo que verdaderamente es la información que tenías en los apuntes. Además, para desarrollar la memoria espacial utilizo la creación de mapas conceptuales, diagramas o esquemas. Estos siempre los hago en sucio, en una libreta, que al final me salgo de ella porque lo importante es volver a hacerlo y volver a hacerlo en cada sesión de revisión de estudio. Esta técnica es muy interesante porque siempre te permite saber y conocer de qué manera cada concepto se encuentra interconectado entre sí, y además qué relación tiene un tema que has dado ahora con uno que has dado previamente, incluso con uno que darás a futuro, ya que al fin y al cabo todas estas asignaturas suelen contener temas acumulativos. A mí lo de crear mapas conceptuales me ayuda muchísimo y siempre le dejo el esquema definitivo y que mejor haya quedado en mis notas dentro de la aplicación de GoodNotes por si tengo que revisarlo en cualquier momento del día. Y en último lugar, la última estrategia que utilizo para estudiar de manera práctica y que yo creo que es la más importante porque luego es la que más se asemeja a las condiciones de tu examen, sería realizar test prácticos.
Y aquí es donde sin duda la inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo, porque me ahorra un montón de tiempo. Y es tan sencillo como yo coger los apuntes que he estado estudiando anteriormente, enviárselos a ChatGPT y pedirle que me haga un examen con varias preguntas del contenido de los apuntes que yo le haya enviado. Esto no solo me permite ahorrar el tiempo de hacer las preguntas, sino que así no conozco ninguna de las preguntas previamente, me ciño a una hora concreta para no pasarme de tiempo y también jugar con esta variable que luego en los exámenes es muy importante. Y además, si quiero centrarme en estudiar un tema en concreto, ChatGPT es capaz de crear estas preguntas simplemente con la información que tú le estás proponiendo, así que nunca te incluirá contenido externo o que no hayas estado estudiando. Bien, ese es todo el sistema, y a pesar de haber comentado todas las fases y con varios puntos en cada una, puede sonar un poco abrumador e incluso difícil, pero luego en la práctica no es tan complejo, y seguramente muchos de vosotros ya estáis llevando a cabo todos los pasos o la gran mayoría de manera inconsciente o simplemente por sentido común. Simplemente a mí me gusta tenerlo todo registrado en procesos y sistemas que luego puedo ir revisando para asegurarme de que no me desvío del camino y siempre lo esté siguiendo, para así siempre mantener toda la calidad del estudio lo mejor que pueda. Siendo sinceros, este año no le he dedicado tanto tiempo a los estudios como debería haberlo hecho, pero aún así este sistema que os he compartido a mí en lo personal me sirve bastante para las asignaturas como biología y química, que son principalmente en las que estoy centrado. Pero eso sí, este sistema de estudio se encuentra estrechamente ligado con otro sistema de productividad que tengo, que trataría más el tema de la organización. Pero como este sistema también lo empleo para otros de los proyectos de emprendimiento que también hemos comentado en el canal, pues me gustaría tratarlo en mayor profundidad y con más detalle en próximos vídeos donde os pueda explicar mejor todas las herramientas y aplicaciones que utilizo para organizarme. En conclusión, este es el sistema de estudio que sigo yo para estudiar asignaturas como por ejemplo biología o química. Así que espero que os haya sido de utilidad para que lo incorporéis o acopléis alguna parte a vuestras situaciones. En próximos vídeos me gustaría explicar cómo son los sistemas de organización que sigo yo. Pero bueno, sin más que añadir, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos la semana que viene.